Muy buenas tardes y bienvenidos grado décimo y grado 11, espero verlos pronto. En el día de hoy continuamos nuestra clase de economía, vamos a tratar de aprender cosas básicas, cosas necesarias para la vida. Damos inicio. En el día de hoy vamos a continuar con los temas que veníamos viendo hasta la clase pasada y hoy vamos a hablar sobre el mercado. Pero dentro del mercado, ¿cierto? Vamos a encontrar qué es el aparato productivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aparato productivo es el que produce los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, ¿no es cierto? Y como hoy vamos a hablar de mercado, pues obviamente necesitamos saber qué es un aparato productivo. Entonces, pues, ¿qué es el aparato productivo? Y lo repito, es el sistema o cómo funciona el sistema donde se producen los bienes y los servicios de un país, una región, ¿no es cierto? O de una empresa, eso se le llama aparato productivo. En Colombia hacen parte del aparato productivo los sectores de la economía, o sea, el primario, secundario y terciario, ¿cierto? Las empresas, las infraestructuras, o sea, es decir, las carreteras, las vías, el alcantarillado, los aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque cuando una empresa produce bienes y servicios, o bienes o servicios o bienes solamente, ¿no es cierto? Cuando una empresa produce bienes, necesita transportarlos, llevarlos al consumidor final, ¿no es cierto? Se necesita almacenamiento. Entonces para eso yo necesito vías, necesito comunicación, necesito alcantarillado, necesito aeropuertos para poder viajar, etcétera. Entonces, el aparato productivo, en conclusión, es la estructura sobre la cual funciona el mercado, o sea, la venta y compra de bienes y servicios, ¿no es cierto? Y hace parte todo lo que produzca bienes y servicios y todo lo que tenga que ver con transporte, ¿no es cierto? Con consumidor final, con producción, con distribución y con consumo, pues hacen parte del aparato productivo. De ese aparato productivo también hace parte el Estado. Y recuerden que el Estado también somos todos, ¿no? Y obviamente el gobierno que nosotros elegimos. ¿Qué hace el Estado ahí? ¿No es cierto? El Estado también regula las actividades económicas que se hagan, ¿no es cierto? Interviene en los negocios de las personas, fija políticas para la producción y distribución de los productos, de los servicios, es decir, de los bienes y los servicios, ¿no es cierto? Y también puede intervenir como propietario, empresario o dueño de fábricas que sean públicas. Entonces, vamos redondeando la idea. Si a usted le preguntan qué es un aparato productivo, usted dice, profesor, es toda la estructura que permite producir bienes y servicios en un país, ¿no es cierto? Dentro de él encontramos pues, obviamente las industrias, ¿no es cierto? Encontramos los sectores de la economía, encontramos los recursos naturales, las vías, las infraestructuras, o sea, las construcciones que se hacen, etcétera, ¿cierto? Pero también hace parte del Estado, el gobierno que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque el Estado en algunas ocasiones ayuda a regular el mercado. Les voy a poner un ejemplo básico. El café. El café, el gobierno determina cuál es el precio del café, de la arroba de café. Usted dice que a veces sube, a veces baja, dependiendo de unos factores, ¿no? Pero el gobierno decide y la Federación de Cafeteros decide el precio del café es este o es este otro. Entonces ahí está metiéndose el gobierno mediante la Federación de Cafeteros, ¿no es cierto? El gobierno también interviene cuando es dueño de empresas, ¿no es cierto? Acuérdense que las empresas hacen parte del aparato productivo. Entonces, por ejemplo, el gobierno es dueño de las empresas y el Estado, o sea, todos nosotros, repito, el Estado somos nosotros también, somos dueños de algunas empresas públicas, como cuáles, por ejemplo, EPM, ETV de Bogotá, EPM, que es Empresas Públicas de Medellín, son empresas públicas, ¿no es cierto? Hacen parte del erario público, o sea, de lo que nosotros ganamos. Acá en Popayán, por ejemplo, en mi ciudad tenemos, por ejemplo, Emtel, que es la empresa de telecomunicaciones, es pública, entonces esos recursos supone que se reparten entre los payaneses, ¿vale? Entonces, repito, dentro del aparato productivo es la estructura que permite producir bienes y servicios y encontramos todo lo que tenga que ver con la producción de bienes y servicios. Entonces, todo lo que usted se imagine, las personas, los trabajadores, las fábricas, las vías, donde se almacenan los bienes, los productos, donde se hacen las fábricas, las industrias, más el Estado, hacen parte del aparato productivo. Ya le expliqué cómo. Continuamos.
Dijimos que la clase consistía en el mercado, pero recuerden que el mercado pues depende del aparato productivo porque es el que produce los bienes y servicios que se venden en el mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues un lugar donde se compra y se vende bienes y servicios. Confluyen en él compradores y vendedores. ¿Qué quiere decir confluyen? Pues encontramos en ese mercado, en ese sitio, en ese espacio, confluyen, o sea, llegan compradores y vendedores. Entonces el mercado sería el sitio donde se compra y se vende bienes y servicios, ¿no es cierto? Hay compradores y hay vendedores, ¿no es cierto? Se fija un precio y un vendedor y un comprador hacen una transacción, un negocio. En, aquí hay dos diferencias, ¿no? Recordemos que en clases anteriores vimos economías planificadas y economías de mercado. Y decíamos que en la economía planificada el que manda es el gobierno, ¿cierto? Que decide qué producir, cómo producir, cuánto producir según las necesidades de las personas, ¿no? O sea, ya nadie, todo lo que se hace, todo lo que se produce lo define el gobierno según las necesidades las necesidades de las personas. Mientras que dijimos que en una economía de mercado no se rige por eso, sino que producir, cómo producir, cuánto producir, lo define son los dueños de los medios de producción, o sea, los que tienen la tierra, el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Dijimos que los que tienen la tierra, el capital y el trabajo son los que determinan qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién producir, ¿no es cierto? Entonces eso lo hace en una economía de mercado como la nuestra. En una economía planificada, que es una economía socialista o comunista, entonces definen el gobierno, ¿no? ¿Qué se hace? Porque es lo que necesitan sus habitantes. Entonces es diferente. Entonces, en una economía de mercado como la nuestra, ¿no es cierto? Es el mercado el que determina mediante la oferta y la demanda el precio de las cosas. Me hago entender. Ya dijimos que oferta es la cantidad de un producto que se ofrece, ¿no? Cuando hay cosecha, por ejemplo, mm, de chontaduros, entonces hay mucho producto. Usted ve chontaduro en el tambo por donde quiera, entonces quiere que hay mucha oferta. Mientras que la demanda es las ganas que yo tengo de un producto. En este momento, el producto que es más demandado, que más ganas tiene la gente, por ejemplo, es la vacuna contra el COVID. Es un producto muy demandado. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando un producto es muy demandado, hay muy apetecido y no hay casi oferta, el precio sube, ¿no es cierto? Mientras que si el producto no es demandado y hay mucha oferta, el producto baja. Les voy a poner un ejemplo. Cuando la gasolina se escaseó, la gasolina subió de precio hartísimo, ahorita que hubo el paro. Pero cuando hay muchas bombas de gasolina, usted consigue gasolina por todo lado, la gasolina baja. Lo mismo pasa cuando hay una cosecha de algo, usted ve el precio que es bajito, ¿no? Pero cuando se escasea y usted quiere llevar, le venden caro. Entonces, a mayor demanda, el precio sube. Pero también a mayor oferta, cuando hay mucha oferta de un producto, o sea, mucha cosecha, llamémoslo así para que entiendan, el precio baja. Entonces, miren cómo el mercado juega un papel importante en una economía de mercado capitalista como la nuestra, porque ellos son los que determinan el precio de las cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, la oferta y la demanda determina el precio de las cosas, mientras que en una economía planificada como la comunista, una socialista, como en Cuba, por ejemplo, no, porque como el gobierno es el que las produce, los bienes y los servicios, entonces él produce lo necesario, no va a hacer de más, no necesita vender de más, ni que con ella compradores normales, entonces eso no tiene nada que ver con el precio de las cosas. Vale, espero que hayamos entendido hasta aquí. Cuando se da una economía de mercado como la nuestra, ¿no es cierto? Y como se da casi en la mayoría del mundo, ¿cierto? Excepción de algunos países. Y ya dijimos que en esa economía de mercado se da, ¿no es cierto? Un fenómeno que el mercado determina a través de la oferta y la demanda el precio de las cosas, entonces se da una competencia, ¿no? No es una sola empresa la que existe que produce bienes o servicios, sino que son varias empresas. Usted tiene, por ejemplo, Claro, Movistar, Tigo, ahorita tiene WOM, por ejemplo. Entonces, hay varias empresas que ofrecen el mismo servicio, el mismo bien, ¿no es cierto? Entonces, hay competencia en una economía de mercado. Recuerden que una economía planificada no, porque en la economía planificada, como es del gobierno, es de todos, es del Estado, entonces no hay competencias porque la empresa es de todos, ¿no? No hay necesidad de regular el precio de las cosas. ¿Qué pasa con la competencia? Pues ustedes se han dado cuenta, los que ven televisión, por ejemplo, antes usted pagaba por 10 gigas, por ejemplo, yo tenía 10 gigas de internet, pagaba 32.000 pesos, ¿no es cierto? Llegó Won y dijo por 35.000, o sea, por
yo pagaba 32.000 por 10 gigas. Entonces llega One y dice, pues súmele 2.000 pesos más, por 35 le doy 20 gigas, entonces me daba el doble. Entonces, ¿qué dice Movistar? Ah, no, ¿saben qué? Tranquilos que ahorita yo le aumento la oferta también, entonces ahora le voy a dar los mismos 20 por 32.000 para que usted no se pase a la competencia. Entonces es importante la competencia, muchachos, porque permite, ¿no es cierto?, que los precios bajen, ¿no? Porque, por ejemplo, si otra empresa me ofrece lo mismo más barato, yo lo voy a comprar allá. Entonces el otro que yo le compraba antes va a decir, ah, yo venga, cómprame, sígame comprando a mí que yo también le bajo. Entonces el beneficiado casi siempre es el comprador, ¿no es cierto? En una economía de mercado, repito, existe competencia y hay unas clases de competencias que son dos. La competencia perfecta y la competencia imperfecta. ¿Cuál es la competencia perfecta? ¿No es cierto? Aquí se da es cuando existen infinitos compradores en el mercado, infinitos competidores en el mercado ofreciendo sus productos. Haga de cuenta, usted está claro, Movistar, Tigo, One, y hay 50 empresas más, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existe una empresa que domine el mercado, ¿no? Acá en Colombia se ve que la empresa la que domina es Claro, hasta ahora, ¿no? Que llegó One. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que es una competencia perfecta cuando existen un número infinito de competidores que venden un bien, un servicio de la misma calidad. Entonces los compradores no tienen que estar pegados uno solo porque puede conseguir el producto que necesita en muchísimos vendedores. Pero de igual forma, ¿no es cierto? Existe mucha demanda, ¿no es cierto?, pues de ese producto, entonces el mercado se regula. ¿Cómo así, profesor? Les voy a explicar bien clarito. No hay dos vendedores de celulares, de operadoras de celulares, no, que hay 100 empresas de celulares, pero también hay 100 compradores de esas empresas de celulares. Entonces el precio va a estar siempre estable porque hay muchas empresas que escoger que me brindan el mismo servicio, pero también hay muchos compradores que entonces yo no me voy a quedar sin clientes para vender, ni yo tampoco me voy a quedar sin clientes que me ofrezcan un servicio. Entonces el mercado, el precio siempre va a estar estable y relajadito. Pero eso es casi una utopía, eso casi nunca se da en el mundo. ¿Sí me entienden? No siempre hay muchas empresas que ofrecen un producto, miles de empresas o cientos de empresas no existen así, ni tampoco existe un número infinito de compradores que las empresas nunca necesiten hacer competencias, porque pues para todo, o sea, van a vender lo mismo, mejor dicho. Eso es casi que una utopía, o sea, un sueño. Lo que sí existe es una competencia imperfecta, que aquí sí entra lo que vemos en el mercado, ¿no es cierto? Aquí es cuando hay muy pocas empresas que ofrecen un bien o un servicio y ellas influyen en el precio de las cosas. Les pongo un ejemplo. Antes existía solo Claro y Movistar, ¿no es cierto? Entonces, y existían esas dos. Entonces ellos ponían la venta de los minutos a lo que les daba la gana, siempre los planes eran caros, los celulares eran caros. Luego surgió una empresa que llamaba UF, y esa empresa, Hola se llamaba. Y esa empresa, ¿no es cierto?, sacó la competencia. Entonces miren que ya no eran dos que mandan, sino tercera. Entonces como esa tercera empresa empezó a bajar los precios de los minutos y de los celulares, a Claro y a Movistar también les tocó bajar los precios de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La empresa más fuerte, que es en este caso es Claro, la empresa más cara fuerte, como tiene más plata, más clientes, gana más dinero, puede darse el lujo de decir, yo voy a dejar los minutos a la mitad. Las otras dos empresas no lo pueden hacer, entonces ellos se van a ganar todos los clientes, porque entonces van a ir allá que le vale la mitad del minuto. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es una competencia imperfecta? Cuando una empresa o dos o tres empresas mandan el mercado, definen el precio de las cosas, no tienen competencia, las otras empresas no les dan un brinco, no les dan en los tobillos, entonces hay una competencia imperfecta. Miren lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando una sola empresa, aquí en Colombia hubo una época que solo había, o creo que todavía es así, una empresa que producía papel higiénico. Entonces un día a esa empresa le dieron ganas de ganar más plata, ya ganaban bastante, pero les dio más. Entonces, ¿qué hicieron? Pararon la producción y se escaseó el papel higiénico. Como la gente necesitaba papel higiénico, empezó a desesperarse. Entonces le subieron de precio y la gente lo tuvo que pagar a ese precio. ¿Por qué? Porque como ellos eran un solo dueño o dos dueños de todo el papel higiénico de todas las marcas y todas las subieron, entonces a la marca que yo quisiera ir a comprar me iba a costar más caro, entonces yo tenía que pagarlo de todos modos y se beneficia una sola o dos empresas. ¿Sí me hago entender? Entonces dentro de la competencia imperfecta existen unos tipos de competencia imperfecta que son monopolio, duopolio y oligopolio.
Los tres es lo mismo, ¿no? Esto cuando una empresa tiene el dominio sobre las otras, entonces puede definir el precio de las cosas. Eso es monopolio. Cuando son dos se llama duopolio, o sea, dos empresas como les descontaba de Movistar y Claro, se llama duopolio. Ellos manejan toda la oferta de la venta de los minutos, de los planes, las tenían ellos, entonces pueden manejar el precio a su antojo. Y oligopolio es cuando ya es un grupo, ¿no? De dos, de tres, perdón, cuatro, cinco empresitas que son las que controlan la producción de un bien que es muy demandado y lo controlan, entonces ellos pueden controlar el precio de las cosas. Les pongo un ejemplo de las gaseosas en el mundo. Las controlan Pepsi y Coca-Cola. Eso es un ejemplo de duopolio. Ellos casi que controlan el mercado de las gaseosas del mundo entero, de los jugos, de esas cosas. Entonces ellos definen, cuando les da la gana, los dos lo suben, el precio de las gaseosas las bajan, porque no tienen competencia, ¿vale? La actividad, pues ustedes van a definir qué es aparato productivo, qué es mercado. ¿Cuál es la diferencia en términos de mercado entre una economía planificada y una economía de mercado? O sea, ¿qué tiene que ver el mercado en una economía planificada o cómo se desarrolla y qué tiene que ver el mercado en una economía de mercado y cómo se desarrolla y qué importancia tiene, ¿no? ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? ¿Cuáles son los tipos de competencias que existen? Ya dijimos que las dos que existen. ¿Cuáles son los tipos de competencia imperfecta que existen? Ahí está explicadito. Y en segundo punto, usted va a pensar los productos que se comercializan en el lugar donde vive, ¿no es cierto? Usted piensa, acá se comercializa café, lulo y aguacate, por ejemplo. Entonces usted va a escoger uno de esos o un servicio, por ejemplo. No sé, acá toda mi familia, toda la gente se dedica a jornalear, son sector servicio, entonces escoge eso, ser jornalero o escoge un bien, por ejemplo el café o el lulo, lo que sea, ¿no es cierto? Y usted analiza y me va a anotar en el cuadernito cómo es la oferta de ese producto, cómo es la demanda, o sea, hay mucha oferta o hay poca, hay demanda o hay poca, quién lo produce, existe competencia entre los que los producen, dónde lo venden, quién lo compra, cuál es el precio, qué tiene que ver la oferta y la demanda en el precio de ese producto, ¿vale? Espero verlos pronto, hasta luego muchachos.